La vi. Fue en un octubre de 2008, cuando vi la fotografía por primera vez. Esto pasó hace unas semanas, una noche normal de martes. Estaba revisando mi correo personal antes de dormir, nada fuera de lo común. Facturas, una newsletter, spam de siempre. Entre el spam había un mensaje de un remitente que no reconocía, algo como J. Miller 47 con un asunto vacío. No tenía adjuntos visibles en la vista previa, solo el cuerpo del mensaje, que decía únicamente: pásalo o quédatelo. Tú decides. Pensé que era basura más, casi lo borro sin abrirlo. Por curiosidad estúpida lo abrí completo. Había una sola imagen incrustada, cargando lento por algún motivo, como si el archivo pesara más de lo normal para ser un JPG. Cuando terminó de cargar vi un husky. O algo parecido a un husky. Con la cabeza ladeada hacia la cámara y una sonrisa que no era de perro. Los dientes estaban donde no debían estar, demasiado humanos, y los ojos tenían ese brillo de foto con flash que normalmente arruina las pupilas, pero aquí parecía que te estaban mirando de vuelta, fijamente, como si supieran que estabas ahí. No era la clase de foto que uno mira por ahí y simplemente olvida, no. Esa noche miré el techo de mi habitación pensando si tenía algún objetivo. En ese momento pensé que podría tratarse de un correo cadena de broma, tal vez se trataba de algún mensaje que se reenvía de persona a persona, generalmente pidiendo que cada uno lo siga reenviando a otros contactos. Pensé en la frase que tenía el correo: pásalo o quédatelo. Tú decides. Supuse que tenía razón, y me fui a dormir. Esa noche tuve un sueño raro. Soñé con mi madre fallecida. Había muerto hace 5 años, en el sueño, ella tenía una gran sonrisa, se reía mucho. Se veía muy feliz, estábamos en su casa, ella me hablaba, pero no entendía bien lo que decía. Era como escuchar la voz humana mientras uno estaba sumergido en una piscina. Casi al terminar mi sueño, ella abrió la puerta de nuestra casa y entró un husky. Entró con ese andar que tienen los perros cuando están felices, se acercó a mi madre que estaba en el sofá, y recargó su hocico en sus piernas, me miró fijamente, y antes de que pasara algo, desperté del sueño. Estaba sudando, lo cual es raro porque estaba a finales de octubre y hacía frío. Pero estaba sudando, por alguna razón que desconocía, no fue una pesadilla, no fue un sueño perturbador, ni siquiera raro, solo soñé con mi madre. Lo primero que hice esa mañana fue tomar agua, mucha agua. Perdónenme por empezar este pequeño blog así, sentía que, si empezaba presentándome, tal vez no captaría la atención suficiente. Mi nombre es Reed Sullivan, tengo 19 años y vivo en Damascus, Virginia. Mientras estoy escribiendo esto, me encuentro de vacaciones de la universidad y estoy cerca de Año Nuevo, y durante todos estos días, he estado soñando lo mismo, a veces es diferente, con pequeños cambios, pero siempre es lo mismo, desde que mire esa fotografía. Mi madre en mi sueño, su sonrisa, el que no pueda escuchar que dice, el husky entrando a la casa. Todo se repite, y todo empezó esa noche cuando miré esa fotografía. Durante este tiempo pensé que sería el único, pero estaba equivocado. No tardé en descubrirlo. Empecé a buscar. Al principio fue casi por aburrimiento, una noche que no podía dormir, escribí J. Miller 47 en un buscador, después smile.correo, después cualquier combinación que se me ocurriera. No esperaba encontrar nada. Internet es enorme y la mayoría de los correos basura no dejan rastro. Pero a la tercera noche de buscar, encontré un hilo en un foro casi abandonado, de esos que ya nadie actualiza desde hace un par de meses. El hilo se llamaba simplemente, ¿alguien más recibió esto? A continuación, les muestro algunos testimonios que logré salvar de ese hilo. Usuario: Nicktool82, 14 de noviembre de 2008. Era un hombre, según decía él. Su mensaje era corto, casi idéntico al correo que yo había recibido, salvo que en su caso el remitente se llamaba Dearlow22. Contaba que había abierto la imagen en su computadora del trabajo, durante un turno de noche, y que apenas la vio sintió que algo en su pecho se apretaba, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Decía que la sonrisa del perro le había dado un extraño escalofrío por todo su cuerpo. Y que tras esa noche empezó a tener problemas para dormir. Su última publicación, fechada 11 días después de la primera, decía solo, sigue ahí cuando cierro los ojos. No volvió a publicar nunca más. Alguien le respondió semanas después preguntando si estaba bien. Nunca hubo respuesta. No le di demasiada importancia al principio.
foros viejos están llenos de gente que deja de usar sus cuentas sin razón. Pero seguí buscando, y entre más buscaba, más encontraba. Usuario. Marms.k, 3 de febrero de 2008. Esta era una mujer, de lo que pude deducir por cómo se refería a sí misma en sus publicaciones. Su testimonio era más largo, más detallado. Decía que el correo le llegó a través de un reenvío de una amiga, no directamente. Que la amiga le advirtió: no lo abras, pero si lo hiciste, ya no hay nada que hacer. Marms describía cómo después de ver la imagen empezó a notar movimiento en las esquinas de su visión, sombras que se quedaban quietas cuando las miraba directo pero que volvían a moverse en cuanto desviaba la mirada. Contaba que su perro, un labrador que tenía desde cachorro, dejó de querer entrar a su habitación. Se quedaba en el marco de la puerta, gruñendo bajito, sin atreverse a cruzar. Su última publicación fue una imagen borrosa, tomada de noche, de lo que parecía ser el pasillo de su casa. No había nada visible en la foto. El pie de foto decía: díganme si ven algo porque yo ya no estoy segura de lo que veo. Después de eso, su cuenta quedó inactiva. Seguí leyendo durante horas esa noche. El hilo tenía más de 40 respuestas, la mayoría burlándose. Llamándola una zorra que busca atención, pero había un puñado de testimonios que se repetían con una precisión que me costaba descartar como coincidencia. Todos mencionaban algo parecido a lo que yo sentí. Todos hablaban del correo, de la frase pásalo o quédatelo. Tú decides. Usuario. Teo R, 19 de mayo de 2008. Teo decía ser estudiante de veterinaria, cursando ya los últimos semestres, y por eso mismo insistía en que su perspectiva era distinta a la de los demás que habían publicado en el hilo. Escribió varios párrafos enteros dedicados solo a explicar, con un detalle casi clínico, por qué la fotografía le parecía mal en un nivel que la mayoría de la gente no podría articular. Decía que llevaba más de 2 años estudiando anatomía comparada, que había memorizado la musculatura facial canina hueso por hueso, y que precisamente por eso podía identificar, punto por punto, todo lo que estaba mal en la imagen. Un perro no tiene los músculos necesarios para sonreír como sonríe un humano, escribió. El canino simplemente no posee la inserción muscular en las comisuras que permitiría ese tipo de elevación sostenida. Lo que ves en esa foto no es una sonrisa canina exagerada. Es una sonrisa humana, injertada sobre un cráneo que no fue diseñado para sostenerla. Decía que cuanto más tiempo pasaba mirando la imagen, algo que admitía haber hecho obsesivamente, regresando a ella noche tras noche para encontrar el error, como si fuera un ejercicio académico, más le parecía que los músculos bajo la piel del animal se habían reorganizado para imitar algo que no les correspondía, como un disfraz cosido desde adentro. También escribió sobre los ojos. Decía que en sus prácticas clínicas había aprendido a leer el lenguaje corporal canino con precisión, que el brillo de los ojos de un perro feliz tiene una calidad específica, casi líquida, distinta de cualquier otra especie. Los ojos de la fotografía tienen ese brillo. Exactamente ese. Pero detrás de él no hay nada que reconozca como instinto animal. Es como mirar una ventana iluminada por dentro y darte cuenta de que la luz no viene de ninguna lámpara que puedas encontrar en la casa. Contaba que después de ver la fotografía empezó a notar cosas en su día a día de prácticas que antes jamás le habían parecido extrañas. Un perro paciente, normalmente tranquilo, se negó a dejarse examinar y retrocedió hasta una esquina de la sala, temblando, con las orejas pegadas al cráneo, sin que hubiera ningún estímulo que lo justificara. Teo escribió que se quedó mirando al animal largo rato, preguntándose si el perro estaba viendo algo en él, en Teo, que él mismo no podía ver. Otro día, revisando radiografías de rutina en el laboratorio, dijo haber sentido la certeza repentina de que, si seguía mirando los huesos de un cráneo canino en la pantalla el tiempo suficiente, la imagen iba a acomodarse sola en algo que no debía ver. Cerró el programa antes de que eso pasara. No volvió a abrirlo esa semana. Empezó a escuchar, de madrugada, el sonido de uñas arrastrándose sobre madera, aunque su departamento tenía piso de loseta en todas las habitaciones. Al principio pensó que era algún vecino, una mascota en el piso de arriba, y se obligó a no darle importancia. Pero el sonido empezó a tener un patrón. 4 arrastres, una pausa, 4 arrastres más, siempre deteniéndose justo frente a la puerta de su habitación. Una noche, contó, se armó de valor para abrir la puerta de golpe. No había nada. Pero el piso, juraba, estaba frío de una manera distinta justo en el tramo donde el sonido se había detenido, como si algo hubiera estado ahí el tiempo suficiente para robarle el calor a la loseta.
Dejó de poder mirar fotografías de perros sin sentir náuseas, incluso las de su propia mascota de la infancia, una Golden Retriever que había muerto años atrás y de la que aún conservaba varias fotos enmarcadas. Escribió que un día decidió quitar esas fotos de su cuarto, no porque temiera que fueran a cambiar, sino porque no soportaba la posibilidad de mirarlas el tiempo suficiente como para empezar a notar algo distinto en la sonrisa de la perra que recordaba, algo que tal vez siempre había estado ahí y que él, antes de ver la fotografía del foro, jamás se hubo permitido reconocer. Su penúltima publicación describía una visita al médico por insomnio severo. Contaba, con un tono que ya empezaba a quebrarse incluso en la formalidad de su escritura, que el médico le había diagnosticado estrés académico y le había recetado algo para dormir, sin darle mayor importancia. Theo escribió que no se atrevió a contarle la verdadera razón de su insomnio, porque sabía cómo sonaría, pero que en el fondo deseaba que alguien le dijera que estaba exagerando, que todo era producto del cansancio de los exámenes finales y nada más. Agregó una última observación, casi al margen, como si se le hubiera ocurrido de pronto mientras escribía, que las pastillas no servían de mucho, porque incluso dormido seguía consciente de algo observándolo, como si su propia capacidad de identificar lo anómalo, esa habilidad que tanto orgullo le daba como estudiante, se hubiera vuelto en su contra, convirtiéndolo en la única persona de su entorno capaz de notar que algo, en los bordes de su vida cotidiana, había dejado de comportarse como debía. Su última publicación, fechada apenas 2 días después, decía únicamente: tomé las pastillas. No funcionaron. Ya no quiero cerrar los ojos pero tampoco puedo seguir despierto. Esta noche revisé el cráneo de la Golden otra vez, el que tengo en una caja del laboratorio. Los puntos de inserción muscular en la foto no coinciden con nada que haya estudiado. No coinciden con nada, punto. Creo que ya entendí lo que es esa sonrisa y no sé cómo vivir con eso. Nadie volvió a saber de él en ese foro. Continuando con mi investigación y experiencia. Buenas noches, son las 10 p.m., aún es noviembre de 2008, falta poco para año nuevo y acabo de encontrar un perfil de MySpace. El perfil parece estar algo abandonado, sin embargo, parece contener información importante para nuestra investigación. El perfil es el siguiente. Nombre: Dra. Ravena Schwartz. Edad: 27. Ciudad: Austin, Texas. Sobre mí: psicóloga clínica, especializada en trauma y fenómenos de sugestión colectiva. Empecé este blog/perfil para documentar un caso que me encontré por casualidad hace unas semanas y que no he podido sacarme de la cabeza. No soy supersticiosa. Soy científica. Pero hay algo en esto que no logro explicar con lo que sé, y necesito ponerlo en algún lado antes de que deje de poder pensar con claridad sobre ello. ¿A quién le gustaría conocer? A cualquiera que haya visto la imagen y siga, de alguna forma, siendo capaz de dormir. Top 8. Estos son sus 6 mejores amigos, 6 de los 8 espacios muestran el icono genérico de cuenta eliminada. Los 2 restantes pertenecen a perfiles privados sin foto. Primera entrada de su perfil: 14 de febrero de 2008. Llevo 2 semanas investigando lo que en internet llaman Smile Doc. Lo encontré por accidente, citado en el comentario de un paciente durante una sesión. No voy a dar detalles, por confidencialidad, pero baste decir que la forma en que lo describió me hizo abrir mi laptop esa misma noche. Como profesional, mi primera hipótesis fue contagio psicológico colectivo. Gente predispuesta a la ansiedad, expuesta a una imagen perturbadora dentro de un contexto narrativo de maldición, que luego interpreta cualquier evento ambiguo posterior, insomnio, sombras, sueños, como confirmación. Es un patrón que he visto antes, en menor escala, con otros fenómenos de Internet. Contacté a 4 personas que habían dejado testimonios públicos. 3 respondieron. Hice entrevistas breves, no clínicas, solo conversación. Las 3, de forma independiente, describieron la misma sensación al ver la fotografía por primera vez. No miedo inmediato, sino algo más cercano a reconocimiento. Como si ya hubieran visto esa cara en algún lado. Una de ellas usó la palabra familiar. Eso no encaja con mi hipótesis inicial. El contagio psicológico no suele producir esa sensación específica en extraños sin contacto previo entre ellos. Decidí ver la imagen yo misma, por motivos estrictamente profesionales, para entender de qué estábamos hablando. Segunda entrada en su perfil: 22 de febrero de 2008. No he dormido bien desde que la vi. Voy a documentarlo con la mayor objetividad posible porque sé que es lo único que me va a permitir seguir confiando en mi propio juicio.
La vi en mi consultorio, sola, después de la última cita del día. La calidad de la imagen era peor de lo que esperaba, casi de mal gusto, lo cual hizo que mi reacción inicial fuera casi de decepción. Pensé, esto es todo, esto es lo que generó tanto ruido. Cerré la laptop a los pocos segundos. Esa noche soñé con uno de mis pacientes. No diré cuál. En el sueño, él estaba sentado donde normalmente me siento yo, y yo estaba en el sillón del paciente, y él sonreía con una calma que jamás ha tenido en la vida real, donde sé, por su historial, que la ansiedad casi nunca lo suelta. Desperté con la sensación clara, no la idea, la sensación física, de que alguien, o algo, había estado de pie junto a mi cama observándome dormir. Como profesional, sé reconocer un episodio de parálisis del sueño combinado con alucinación hipnagógica. Eso es lo que me digo. Pero no había tenido un episodio de esos desde la residencia, hace años, y nunca con ese nivel de detalle sensorial. Tercera entrada en su perfil. 3 de marzo de 2008. Algo está mal con mis pacientes. No puedo ser más específica de lo que ya he sido sin violar confidencialidad, pero en las últimas 2 semanas, 3 pacientes distintos, sin relación entre ellos, en distintos horarios, sin que se conozcan, me han preguntado, casi con las mismas palabras, si he estado durmiendo bien. Ninguno de ellos sabe lo que he estado investigando. No se lo he contado a nadie, ni siquiera a mi pareja. Hoy, durante una sesión, miré el reloj de pared de mi consultorio, el mismo que he tenido ahí 6 años, y por una fracción de segundo no reconocí los números. Como si el diseño hubiera cambiado. Cuando volví a mirar, era el reloj de siempre. Mi paciente no notó nada raro, siguió hablando. Yo no pude concentrarme en lo que decía durante el resto de la sesión. Voy a dejar de investigar esto. Lo digo en serio esta vez. Voy a borrar los archivos, voy a dejar de responder mensajes sobre el tema. Hay líneas de investigación que no valen lo que cuestan, y empiezo a sospechar que esta es una de ellas. Cuarta entrada en su perfil. 11 de marzo de 2008, su última entrada. Anoche soñé con la fotografía, pero en el sueño era yo quien sonreía así. Lo supe porque podía sentir mi propia cara estirada de una forma que no se siente como sonreír, se siente como algo que se hace a través de ti, no algo que tú haces. Desperté y fui directo al espejo del baño. Estuve ahí parada, mirándome, durante lo que sentí como minutos, intentando convencerme de que mi cara estaba bien, que era mi cara de siempre. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve ahí en realidad. Voy a tomarme un descanso de esto. De todo, en realidad. Quizás unos días fuera de la ciudad me ayuden a recuperar perspectiva. Si alguien lee esto y tiene alguna explicación clínica que se me esté escapando, por favor, contáctenme. Empiezo a no confiar en mis propias conclusiones, lo cual, para alguien en mi profesión, es la señal más alarmante de todas. El perfil no tuvo actualizaciones después de esta fecha. Su consultorio, según un directorio profesional que encontré después, dejó de aparecer en listados activos a partir de mayo de ese año. No encontré ninguna noticia, ni publicación posterior con su nombre. Actualización. Diciembre de 2008. Reed aquí, otra vez, y esta vez, quiero dar una pequeña reflexión acerca de todo esto y una hipótesis que he estado pensando. Hay algo raro aquí, eso es obvio, de todos los testimonios que he recopilado todos tienen algo en común. Alucinaciones, paranoia y, sobre todo, insomnio. No lo he dicho durante todo este blog, pero he tenido los mismos problemas. No puedo dormir. No quiero dormir con mi madre muerta. Es difícil para mí, es muy duro cerrar los ojos durante la noche y que llegue la posibilidad de volver a ver a una persona que no veré cuando abra los ojos, siempre es lo mismo, siempre. Al menos lo fue hasta hace poco tiempo. No hace mucho volví a soñar, no pude mantenerme despierto, en el sueño, volví a estar en la casa de mi madre, pero esta vez pude entenderla. Había dicho con anterioridad que en mi sueño recurrente no era capaz de entender sus palabras debido a que se escuchaba como, y cito, como si escucharas la voz humana cuando estás debajo de una piscina. Pero esta vez, no fue así. Ella tenía su sonrisa, su enorme sonrisa. Ella hablaba acerca de correr la voz. Sin dejar de sonreír, hablaba acerca de la humanidad con un aire de superioridad casi cínico, aún puedo recordar algunas de sus palabras. Los humanos tienen una clase de sufrimiento único, es diferente al de los animales. Los humanos sufren no solo el dolor presente, sino la historia que construyen alrededor de él. Anticipan del futuro, reniegan sobre el pasado.
Los humanos sufren por saber que sufren, los humanos sufren por tan diversas cosas que cada mente es un universo de dolor diferente. ¿Crees que te hago soñar con tu madre porque quiero que la vuelvas a ver? No. Te hago soñar con tu madre porque me gusta verte llorar cuando te levantas, me gusta verte acostado en la cama, sentado delante del PC, intentando no dormir, fallando miserablemente. Me gusta verte buscar por todo el internet, intentando encontrar una respuesta a lo que no entiendes, intentando encontrarle un significado a la foto, suplicando que algún usuario haya encontrado la respuesta a cómo deshacerse de mí. Me divierte verte fallar miserablemente. Me divierte ver que no encuentras respuesta a tus plegarias. Me divierte cuando piensas que no estoy del otro lado de la puerta. Me divierte ver cómo lloras. Me divierte verte pensar que solo existo en tu cabeza. Verte pensar que no soy real. Lo siento, Red. Pero soy real. Vivo en tu cabeza. Me alimento de tu cerebro. Quieres creer que no es así. Pero lo es. Los humanos se aferran a muchas cosas. Es divertido. Solo hay una manera de que te deje en paz, Red. ¿Sabes cuál es? Esparce la palabra. Corre la voz. Pásalo o quédatelo. Tú decides. Hola, amigos, feliz año nuevo 2009. Espero que la hayan pasado bien. Yo por mi parte esto es todo, he decidido terminar mi blog e investigación aquí, hice lo que tuve que hacer, por primera vez en mucho tiempo logré dormir sin miedo. Me retiraré de internet para siempre. Sí, es por lo que creen que es. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. No puedo permitirme volver a ver esa imagen otra vez. Lo siento. Para quienes se toparon con la imagen y encontraron este blog pensando que les dará una respuesta a cómo deshacerse de él, les digo la verdad. La respuesta siempre estuvo ahí, en el correo. Hagan lo que tengan que hacer. Piensen en ustedes mismos. En su sufrimiento. Pasé mucho tiempo leyendo testimonios, contando coincidencias, tratando de convencerme de que había una lógica detrás de todo esto, algo que pudiera entender y, entendiéndolo, controlar. Pero entre más leía, más me daba cuenta de que la pregunta nunca fue ¿qué es esta imagen? La pregunta siempre fue ¿qué estoy dispuesto a hacer para dejar de sentir esto? Y creo que, en el fondo, todos los que escribieron lo que yo leí ya sabían la respuesta antes de admitírsela a sí mismos. No voy a darles excusas ni a pedirles perdón, porque sé que no lo merezco, y porque, siendo honesto, una parte de mí ya no tiene la fuerza para sentir culpa por esto. Solo voy a decir lo siguiente, de la misma forma en que me lo dijeron a mí, sin advertencias, sin disculpas. Los humanos se aferran a muchas cosas. No te aferres a esta.